y vengo tan solo a adorar. Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, en esta mañana. Gracias al Señor Jesucristo por el privilegio que hoy nos concede poder llegar donde cada uno de ustedes se encuentra con este programa. Enviamos saludos a las personas de parte del mundo conectado a través de la página web www.radioasis.org. Saludamos a los ministros y líderes y siervos de a la Radio Asis, como es la Radio Camino de Santidad en Boston, Massachusetts, y radio en Argentina, Radio El Shaddai. Saludamos a toda esa audiencia. Pasamos a la palabra del Señor de manera inmediata. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia tesalónica, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amado Dios, por los méritos de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario, me acerco ante el trono de tu gracia suplicándote tu ayuda para que me des palabra y poder predicar el mensaje sincero, liso y llanamente, sin quitarle ni ponerle, tal como está escrito, para todos los oyentes en el mundo entero. Ayúdame, Dios. Yo no puedo sin tu ayuda hacer nada. Por los únicos méritos de Jesús, te lo suplico y te lo ruego, Dios. Amén y amén. El título del mensaje en esta mañana es El arrebatamiento. El diccionario Larousse define la palabra arrebatamiento como la acción de arrebatar. La palabra arrebatar significa quitar con violencia, coger con precipitación, llevar tras sí. La doctrina del arrebatamiento en la Escritura es una doctrina céntrica, importante, fundamental para la iglesia de Jesucristo. La venida de Jesucristo tiene dos etapas. La primera etapa, que se llama el arrebatamiento, en la cual el Señor viene de manera sorpresiva, inmediata, de pronto, a coger con precipitación a su iglesia y reunirla en el aire junto con Él. Y después de un periodo de tiempo, el Señor regresa a la tierra con su iglesia de manera visible y en gloria majestuosa. La razón por la cual estoy tocando en esta mañana esta doctrina importante es porque en el ambiente se está propagando mucha enseñanza, mucho comentario de personas que han convertido la gracia de Dios en libertinaje y están afirmando que no existe el arrebatamiento. Quiero detenerme a tocar muchos textos bíblicos para dar respaldo al mensaje de Dios. Y queremos decir que aparte de la iglesia tesalónica, en el libro de los Hechos capítulo 23, versículo 10, se utiliza también la palabra arrebatamiento. Y dice así: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado,
por ellos mandó que bajasen soldados y la arrebatasen de en medio y le llevasen a la fortaleza. Una acción de tomar a alguien de manera precipitada, con rapidez, para llevarla tras sí. Pero encontramos la doctrina que es fundamental en la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento encontramos dos casos importantes de personas que fueron arrebatadas. En el libro del Génesis capítulo 5, versículo 22 en adelante, dice la palabra del Señor: caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. La experiencia o acontecimiento sucedido a un hombre de Dios en el Antiguo Testamento llamado Enoc es confirmada en el Nuevo Testamento en la carta de los Hebreos capítulo 11 versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La palabra trasponer viene del griego metástasis, que significa pasar de la vida a la inmortalidad sin experimentar el proceso de la muerte. En otras palabras, Enoc nunca experimentó el proceso de la muerte física. En la carta de Judas, en el versículo 14, encontramos lo que dice acerca de Judas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Enoc fue llevado por Dios de la vida a la inmortalidad sin experimentar el proceso de la muerte. En otras palabras, no murió. El otro caso que encontramos en la palabra de Dios en la segunda carta de los Reyes, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice: aconteció que yendo ellos hablando aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel, use gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando su vestido lo rompió en dos partes. Elías no experimentó la muerte. Dos personas en el Antiguo Testamento no experimentaron la muerte, sino que fueron ejemplo de haber sido arrebatados en vida a la presencia del Señor. Aquí nosotros encontramos en la carta de la iglesia de Tesalónica una situación que se estaba presentando. El apóstol Pablo envía esta carta con un mensaje de consuelo y de esperanza para esta iglesia, porque estaban preocupados acerca de acontecimientos futuros y en especial acerca de sus familiares. En el marco teológico encontramos nosotros escuelas de interpretación del libro del Apocalipsis, pero también encontramos escuelas de interpretación acerca del milenio y acerca de la tribulación. Encontramos nosotros de que existe la escuela milenialista, donde dicen que no hay milenio, postmilenialista, donde Cristo viene después del milenio, dicen ellos, y premilenialista, que Cristo viene antes del milenio, que es lo que nosotros creemos, de que Cristo viene antes del milenio. Pero en la escuela premilenialista hay tres escuelas que quiero mencionar. Están los post-tribulacionistas. Cristo viene después de la tribulación, dicen ellos. Los mitribulacionistas dicen que Cristo viene en medio de la gran tribulación. Y los pretribulacionistas, Cristo viene antes de la gran tribulación. Esa es la escuela de igual manera que también nosotros creemos. Cristo viene a llevarse a su iglesia
antes de la gran tribulación, porque creemos de manera firme y contundente que la iglesia de Jesucristo no pasará por la gran tribulación. Voy a leer algunos textos bíblicos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra y mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Después del capítulo 10, la iglesia en el Apocalipsis no aparece más mencionada hasta el capítulo 19, que regresa con Cristo y con los ángeles. Dios libra o guarda o preserva o se lleva a su iglesia antes del período conocido como la gran tribulación. El apóstol Pablo a la iglesia preciosa de Tesalónica dice en el capítulo 1, primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La tribulación o los juicios de Dios estructurados en el libro de Apocalipsis están diseñados única y exclusivamente para el pueblo de Israel. La iglesia será levantada, arrebatada, escondida por Dios antes de que esta serie de juicios caigan sobre la faz de la tierra. Y lamentablemente hay mucha falsedad, mentira, engaño en el ambiente, donde personas están diciendo de que no hay arrebatamiento. Y la razón por la cual ellos dicen que no hay arrebatamiento, que lo confunden al oyente, es porque dicen que no hay rapto. Quiero decirle que el rapto, la palabra no aparece en la Biblia, pero lo que aparece en la Biblia es la palabra arrebatamiento, que es una palabra respaldada doctrinalmente con el significado teológico y que el diccionario dice que es escoger a alguien o alguna cosa con violencia o de manera precipitada. La palabra rapto es un término que se utiliza en el lenguaje legal dentro de los códigos penales, que significa la definición propia de esa expresión: privar a una persona de la libertad para fines o propósitos sexuales. La palabra plagio se priva de la libertad a una persona para fines monetarios, y la palabra secuestro se priva de la libertad a una persona para fines políticos. Cada uno de ellos tiene una acepción. La Biblia define la doctrina del arrebatamiento para la iglesia. Y en medio de ese contexto de preocupación, el apóstol le dice a los hermanos de Tesalónica: no queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí el apóstol Pablo utiliza la palabra dormir en un sentido figurado para aludir o hacer mención de aquellos cristianos que ya han partido y están en la presencia de Cristo. Pero no se refiere al sueño del alma. Hay doctrinas satánicas que hablan del sueño del alma, como la doctrina adventista del séptimo día o de los testigos de Jehová. Ellos dicen que cuando una persona muere, nada se sabe. Y hablan de la doctrina del sueño del alma. La Biblia dice que cuando una persona muere con Cristo, va de manera inmediata a la presencia de Dios. Dice el apóstol Pablo: deseo partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pablo habla de que de manera inmediata que él parte, está en la presencia de Cristo. Pero el que muere sin Jesucristo de manera inmediata va a un lugar de tormento conocido como infierno, para luego ser juzgado en un futuro en el juicio del trono blanco.
entonces el alma no duerme. La palabra dormir se utiliza en un sentido figurado para aquellos que han partido y que un día serán resucitados con un cuerpo glorificado. ¿Cuál es el cuerpo que tendremos? El cuerpo semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo especial, no sujeto al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. Un cuerpo glorificado. Como aquellos que no tenían esperanza. ¿Quiénes eran los que no tenían esperanza? Todos los que no tenían a Jesucristo. Se habla de los grupos religiosos de la época, los grupos filosóficos de la época, todas personas que ponían su confianza en el placer, en el deleite, en el dinero, en los otros dioses, pero menos en Jesucristo. Los que basaban su confianza en las filosofías huecas, que Pablo hace alusión también. Todos los que no creían en la resurrección, Pablo predicando en el Areópago, en el campo de Atenas, en Marte, se burlaban cuando escucharon los epicúreos y los estoicos el mensaje de la resurrección en Cristo, porque para ellos no era lógico eso, porque para ellos la vida era un placer abundante, tenían que disfrutarla al máximo. Podemos hablar del materialismo degradante hoy en día. Podemos hablar de tantas religiones que no tienen esperanza si parten de esta vida a la eternidad sin Jesucristo. Pablo les habla a la iglesia diciéndole que no se entristezcan ignorando la verdad de la Escritura. Porque si la piedra fundamental de la resurrección de Cristo, dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vano hubiera sido nuestra fe, nosotros no tendríamos razón de estar predicando en esta mañana. Pero si Jesús murió y resucitó, así también nosotros creemos de que Jesús nos va a resucitar. Y en el caso de nuestros parientes que han partido y han muerto, creyendo en Jesús y en su palabra y en su resurrección, el Señor de manera inmediata, con voz de mando de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, aquí es una de las varias resurrecciones, resucitarán primero. Pero nosotros los que vivimos simultáneamente acompañaremos a los que habrán resucitado para luego ser levantados ante el Señor en el aire, ya con un cuerpo especial, un cuerpo no sujeto a la muerte. Ya no moriremos nunca más, ya no sufriremos nunca más. Ahí no habrá lágrimas, ahí no habrá dolor, no habrá sufrimiento, porque estaremos siempre con el Señor. Qué triste es que personas profundas en el estudio de la Sagrada Escritura nieguen la doctrina fundamental del arrebatamiento. Y miles entran a esos centros de convenciones y de actividades pagando grandes cantidades de dinero para escuchar 4 herejías, palabras que ofenden al Señor, y ni siquiera se detienen a leer un poco de la palabra de Dios. En la Sagrada Escritura, Dios fue muy claro para que no nos confundamos. El Señor Jesús, el Evangelio de Juan, capítulo 14, hablando con sus discípulos, le dice a partir del versículo 1 en adelante: no se turbe vuestro corazón. Le está hablando a los discípulos. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero el versículo 3 dice la Biblia: en los labios
del Señor Jesús. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí habla de la venida del Señor, pero en un sentido del arrebatamiento. Os tomaré conmigo y los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy. ¿Cómo podemos confundirnos siendo tan clara la palabra del Señor? Y cuando habla de la segunda venida en gloria, ya lo habla de manera visible, donde todo ojo le verá, dice Apocalipsis, aún todas las tribus de la tierra harán lamentación de él. Juan 14:3 habla de una manera inmediata y sorpresiva, privada con su iglesia. Y Apocalipsis 1:7 habla de su segunda venida visible en gloria. Qué tremendo todo esto. Seremos transformados. Tendremos un cuerpo especial. Daniel capítulo 2 versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella perpetua eternidad. Seremos transformados con un cuerpo glorificado. ¿Cuántas veces el Señor le habla a su iglesia para que esté apercibida? Y allá encontramos en Mateo 24 una serie de palabras que el Señor da acerca de su venida. Bendito el Señor, de su venida visible en gloria. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Dice la palabra del Señor, Mateo 24, en el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida el fin del siglo. Y lo primero que el Señor le hace ver a su iglesia, hablándole a los discípulos: mirad que nadie os engañe. Primera señal en el mundo entero que iba a abundar era la señal del engaño. Cuánto engaño, mentira, error y falsedad hay en el mundo entero. Y la gente se queda absorta pensando y viendo y diciendo: ¿será esto así? ¿Es verdad? No existe el arrebatamiento. Cuánto engaño me tenían, porque han entrado en doctrinas de engaño, de error y de mentira. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Se paga para ser presa fácil de falsas doctrinas que te llevarán al infierno si tú no escapas de esas falsedades. Usted es libre de tomar las decisiones que usted estime conveniente, pero al final Dios le llamará a cuenta. Habla de la segunda venida del Señor a partir del versículo 29 en adelante. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor. Hablamos de la segunda venida visible de Cristo en gloria, donde todo el mundo le va a ver. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Cuando se habla del arrebatamiento, se habla de una venida donde Cristo no pisa la tierra, sino que está en el aire esperando a su iglesia. Cuando se habla de segunda venida visible de Cristo en gloria, se habla de que Cristo pisa la tierra y todo ojo le verá. Dos acontecimientos: el arrebatamiento que se va a dar primero para su iglesia, y la segunda venida visible en gloria para este mundo en el cual Cristo viene a reinar de manera plena y total para establecer un reino de 1000 años conocido como el milenio. Bendito el nombre del Señor. Dios es bueno y maravilloso.
¿Qué es lo que podemos decir con todo esto? Que usted y yo debemos de estar preparados, porque el Señor puede venir hoy o puede venir en cualquier momento. En los últimos días ha habido mucha catástrofe con aviones. En marzo de este año un avión desapareció sin dejar rastro. Hace unos días otro avión fue derribado en Ucrania. Hace otro día cayó un avión en una de las islas de Taiwán. Ayer desapareció otro avión de las líneas de Algeria. Pero lo que me llama la atención es el avión que desaparece en el mes de marzo de este año, donde mucha gente comenta a través de las redes sociales que fueron los extraterrestres que se lo llevaron. El ambiente se está preparando de tal manera de que millones de personas desapareceremos. En el caso de que Dios nos permita partir en el arrebatamiento o nos lleva antes, como Él le plazca. Y el comentario que habrá en el ambiente es que los extraterrestres se llevarán o se habrán llevado a millones de personas en el mundo entero. La ciencia con toda su tecnología, los gobiernos con todo el adelanto científico, no han podido descubrir qué fue lo que realmente pasó con ese avión de la línea aérea de Malasia, el vuelo MH370, donde 239 personas desaparecieron sin dejar rastro de esta tierra. El mundo está a la expectativa de que algo pueda suceder. Millones de personas pronto desapareceremos sobre la faz de la tierra sin dejar rastro. Y Jesús viene pronto y está a las puertas. Vamos a orar por unas personas que van a reconciliar. Jonathan Moncada de Matagalpa quiere reconciliarse. Mónica Sánchez de Argentina quiere reconciliarse. Sandy Medina, ella quiere también tomar su decisión por Cristo. A cada uno de ellos, Jonathan Moncada, Mónica Sánchez, Sandy Medina, donde quiera que se encuentren, repitan la oración que voy a hacer. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, en esta mañana me arrepiento de mis pecados que he cometido delante de ti y delante de las personas. Renuncio a todo ese tipo de pecado y de maldad. Y hoy me reconcilio con Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Que tu Espíritu Santo llene mi vida, entre a mi corazón y me haga una nueva criatura. Te pido, Dios, que mi nombre sea escrito nuevamente en el libro de la vida. Y lléname esa fortaleza para nunca más apartarme de ti, para serte fiel y que sea vencedor hasta el último día de mi vida. Ahí donde te encuentras voy a orar por ti. Jonathan, Mónica y Sandy, Dios guarda a estas personas. Mira la valentía que han tenido para hoy en la mañana haber reconciliado con Jesús. Presérvales, dale fortaleza, ayuda, bendición y suple a cada uno de sus necesidades. Tu palabra dice que todo lo que a ti pidiéramos en el nombre de Jesús tú lo vas a hacer. Ellos no se han avergonzado de ti. Y yo reclamo ante ti que tú los preserves hasta el último día de su vida. Con la autoridad que tú me has dado, te clamo, Dios, para que ningún diablo mentiroso, ningún demonio, nada ni nadie los haga apartar de ti. Líbralo, Dios, de cualquier trampa del diablo. Presérvalo, ayúdalo, bendícelo y sánalos si están enfermos y suple materialmente a sus necesidades. En el nombre de Jesús, te lo pido y te lo ruego, Dios. Amén. Y amén. Dios te bendiga, te felicito y busca una iglesia en donde se predique y se enseñe la palabra de Dios.
Te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Juquer. Más